Algunas ideas sobre la introducción a la fenomenología de Husserl. El texto revisado se utilizó en un curso dictado por Wilhelm Selassie para estudiantes de la Universidad de Friburgo, el cual es una introducción a la fenomenología husserliana. Edmund Husserl fue un filósofo y matemático nacido en Moravia, que hoy pertenece a la República Checa, y vivió entre 1859 y 1938. Fue el fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella del movimiento fenomenológico, el cual fue uno de los movimientos filosóficos más relevantes del siglo XX y todavía con influencia en el siglo XXI. La fenomenología de Husserl surge desde un planteamiento que analiza la condición de posibilidad del conocimiento en general. Se propone indagar exclusivamente la actividad consecuente y demostrable en cada paso de la capacidad cognoscitiva. La amplitud del mundo objetivo tiene una decisiva significación, por lo que es necesaria una profunda reflexión del sujeto cognoscente para el logro de una fundamentación rigurosa del saber. Lo que pretende la filosofía fenomenológica es la captación o aprehensión profunda del mundo, lo cual implica muchas exigencias en lo relativo a los procedimientos de investigación, análisis y observación de lo real. La teoría del conocimiento diseñada por Husserl está fuertemente influenciada por la conversión fenomenológica. La fenomenología implica atenerse a los fenómenos sin presupuestos ni prejuicios y tomar todo lo que se da en la intuición tal como se da, pero a la vez solo dentro de los límites en los que se da, volviendo a lo que pasa en nuestra relación con el mundo y con el conocimiento. Las nociones centrales de la fenomenología son reducción o epogé, intencionalidad, noesis y noema. La reducción conlleva dejar de lado el problema de la existencia de las cosas, y al hacerlo queda enfocado el lado de la conciencia que está caracterizada por la intencionalidad, porque siempre es conciencia de algo o está dirigida hacia algo. La intencionalidad de la conciencia produce una actividad. La parte activa es la noesis y el resultado de la aplicación de esas operaciones es el objeto o noema. La actitud fenomenológica se caracteriza por una actitud reflexiva que considera la vida de la conciencia y las formas de darse las cosas en la conciencia. Se opone a la espontaneidad de la mente respecto al mundo de las cosas. Otro de los objetos de estudio de la descripción fenomenológica es la intencionalidad de los pensamientos respecto al objetivo. Para explicitar el sentido del mundo, su método se vale de la reducción eidética, la reducción trascendental y el análisis intencional, sirviendo también para exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra conciencia del mismo. Entre las obras filosóficas más importantes de Husserl está Investigaciones lógicas, que presentó en 2 tomos en 1900 y 1901. En ella presenta por primera vez la fenomenología, la cual sirvió como base para la fenomenología trascendental. En 1913 publicó Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, obra en la que introduce ya la fenomenología trascendental. Otras 2 obras importantes fueron Lógica formal y Lógica trascendental, 1929, y Meditaciones cartesianas, en 1931. En 1936, en un periódico para inmigrantes, se publicó una parte de La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, obra de la que se publicaron algunas partes adicionales después de su muerte. Entre 1910 y 1920, Husserl trabajó en el 2º tomo de Ideas relativas a una fenomenología pura
y una filosofía fenomenológica. Pero se negó a publicar dicha obra, ya que la consideraba incompleta y problemática. Sin embargo, los fenomenólogos que tuvieron acceso a ella fueron influenciados de manera importante por los conceptos que allí se manejan. La fenomenología se caracteriza por ser puramente descriptiva, y su método consiste en la descripción de las esencias en virtud de que no es posible caracterizar los hechos sin acudir a su esencia. La fenomenología es la ciencia de los objetos ideales, es decir, de las significaciones. Husserl busca la esencia de las cosas, por eso su método es descriptivo, por lo que no evita el debate sobre las valoraciones subjetivas limitándose solo a describir la realidad. La fenomenología descriptiva es la unión del proceso de la aprehensión perceptiva con lo aprendido. Hay una correlación entre fenómeno y conciencia. El fenómeno solo es para la conciencia y la conciencia es solo con relación al fenómeno. La fenomenología es una filosofía trascendental porque analiza e investiga las condiciones a priori del entendimiento, del conocimiento y de la acción humana. Es un proyecto orientado a hacer de la filosofía una ciencia estricta y una empresa colectiva, por lo que se consolida como una corriente filosófica que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o patente, y que asume la tarea de explicar el sentido que el mundo tiene para las personas en la vida cotidiana, partiendo de un método y un programa de investigaciones. Según esta, el mundo es aquello a lo que se refiere nuestra experiencia y al mismo tiempo el contexto en el que vivimos. La epogé trascendental significa poner en suspenso la tesis de efectividad con que el sujeto percibe el mundo y analizar lo que queda después de esa reducción o epogé, quedando entonces el mundo como un residuo de la conciencia. Al ponerse en suspenso la tesis de efectividad, el yo sigue reflexionando y al tener la posibilidad de volver sobre sus propios estados de conciencia y al acceder a ellos, se logra una evidencia absoluta. Estos conceptos del entramado husserliano constituyen la base de las operaciones de la conciencia que constituyen el mundo. Ante la aparente oposición entre el empirismo y el racionalismo, la fenomenología trascendental propicia un mayor encuentro al considerar que procura solucionar las cuestiones sobre la verdad última de las cosas en las experiencias que tenemos de ellas, idea que explica el empirismo y el asumir que el orden racional del mundo nace en la experiencia intencional, lo cual se considera una forma de racionalismo. El tiempo de la conciencia, el tiempo que cada vivencia tiene, está constituido por una instancia anterior que mediante un mecanismo retiene la fase temporal recién pasada y se liga con la fase impresional ahora de la misma vivencia. Un aspecto importante de la fenomenología es la importancia que tiene el sujeto dentro de ella, quien no espera a ser afectado por los objetos del mundo, sino que él constituye esos objetos y le da sentido al mundo. El sujeto es trascendental, es decir, que no es anónimo, es un sujeto activo que constituye el mundo y tiene una responsabilidad con ese mundo y un compromiso histórico con la humanidad. Husserl se dedicó a superar el punto de vista de la subjetividad que era propio de la filosofía moderna, ya que se señalaba que su filosofía dejaba al sujeto encerrado en sí mismo, lo cual se denomina solipsismo. Al escribir sobre la intersubjetividad, él pretendió exponer
cuáles fueron las operaciones de la conciencia que permiten constituir el sentido de un objeto o para hablar de la existencia del otro y poder hablar de él. La labor filosófica del creador de la fenomenología, Husserl, aumenta enormemente las posibilidades valorativas y descriptivas de la filosofía en su aplicación a la realidad humana y empírica. La búsqueda de una educación crítica y reflexiva debe estar sustentada en bases filosóficas, entre las que no puede pasarse por alto los aportes de la fenomenología, ya que ésta describe las vivencias y permite definir con claridad el sentido que tiene dentro de la vida cotidiana, la experiencia que somos y, por ende, el significado del ser humano. El objetivo de la fenomenología es describir la relación que existe entre el mundo y la percepción del mismo, de tal manera que, si queremos enseñar a ser, no a tener, tenemos que enseñar a pensar, y el pensamiento no sirve de mucho si no es crítico de lo establecido. No es la reproducción de lo que hay justificando la existencia de las actuales condiciones, sino que está llamado a descubrir las insuficiencias y superarlas.